Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este día que es 15 de mayo del año 2025. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con el programa con oración. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles, que las has colocado sobre el cielo en Pireo, con orden admirable, y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú pues, que eres considerado verdadera fuente de luz, y principio eminentísimo de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar, y la gracia abundante para hablar. Instruye el comienzo, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues esa ha sido nuestra oración para comenzar este programa, esperando que Dios nos ayude a cumplir con el propósito de esta emisión. Bueno, pues nos vamos rápidamente con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Hoy el periódico Reforma tiene conclusiones muy interesantes sobre el hecho indiscutible de que se ha iniciado el juicio por narcoterrorismo en los Estados Unidos de Norteamérica contra un narcotraficante que forma parte del cártel Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa, de apellido Insunza Noriega. Y el periódico Reforma nos dice lo siguiente: consideran acusación contra Mallitos, jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos. Abre Estados Unidos la puerta de México. Pueden entrar por Los Capos. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum dice que un delito, como si se tratara de uno pequeño, el narcoterrorismo, no es justificación para una intervención armada en territorio mexicano. Esta es una nota de Víctor Flores y Claudia Delgado. Vamos a abordar este tema más detenidamente. La decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de actuar contra terroristas de los Mallitos abre la puerta para una posible intervención contra criminales en territorio nacional mexicano. Uno de los delitos que se imputan a 2 líderes criminales aliados a Isidro Mesa Flores, alias el Chapo Isidro, es proveer apoyo material o recursos a una organización extranjera designada como terrorista. Y esa sería la razón por la cual es muy posible una intervención militar en México, que obviamente Sheinbaum dice públicamente no tolerar, no poder aceptar, no poder asumir. Bueno, pues dejamos a ver, permítanme, ahí está. Dejamos este tema. Vamos a retomar varios temas con las portadas. Y nos vamos con lo de último momento. Sheinbaum mantiene o sostiene una llamada telefónica con el primer ministro de Canadá, que está ligado a la banca Rothschild, al Banco de Inglaterra, y hablan sobre el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Sheinbaum está en una total desesperación porque ya se sabe que
se abre con el juicio contra Insunza Noriega, narcotraficante del cártel Beltrán Leiva y del cártel de Sinaloa, se abre la posibilidad de una intervención extraterritorial en México, porque ya es narcoterrorismo, formalmente. Oposición no ha sido convocada por Adán Augusto López para la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Controladores aéreos de Denver pierden comunicaciones y operan con otro sistema. Colectivo halla restos humanos en planta de tratamiento de aguas en Culiacán, Sinaloa. Eso es importante. Arrestan al actor cubano de telenovelas Pedro Moreno en Florida. Lo acusan de robo. Esa también puede ser al menos interesante, ¿no? Apartamos estas dos. Arriban a Ciudad de México el nuevo embajador de Estados Unidos en medio de la polémica por operativos del ICE. Hay que recordar que él es un ex agente de la CIA que ayudó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a acabar con los maras salvatrucha. La Comisión Federal de Electricidad defiende las designaciones directas de concesiones en telecomunicaciones, que es corrupción, un escándalo más de corrupción de Claudia Sheinbaum. Justicia de Estados Unidos investiga a la corporación United Healthcare Group por fraude en planes de seguros médicos, que dicen que abarcaba mucho y luego no. Se registran 2 microsismos de magnitud 1.5 en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Las autoridades descartan daños. Bueno, pues entonces tenemos estas dos noticias de inicio. Nos vamos con eso. Vamos con la primera. Colectivo halla restos humanos en planta de tratamiento de aguas en Sinaloa. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por el caso mientras los activistas consideran que podría haber más restos en el interior. Se trata del colectivo Sabuesas Guerreras de Sinaloa, quienes han reclamado fuertemente al régimen de Claudia Sheinbaum su crueldad, su indiferencia, pues en el Día de las Madres les deseo que tuvieran un feliz día cuando hay más de 100,000 desaparecidos en territorio nacional mexicano. Ellas no tienen a sus hijos y por tanto fue un triste Día de las Madres. Localizó por lo menos 4 cuerpos en avanzado estado de descomposición dentro de una planta de tratamiento de aguas negras en la comunidad de Tecuichamona, sur de Culiacán, Sinaloa. Esto ocurrió alrededor de las 10 de la mañana de este jueves 15 en una planta de tratamiento. Retiraron las tapas de cemento y de metal y se observaron los restos humanos en estado de descomposición, restos óseos, ropa. Guerreras sabuesas resguardaron la zona hasta que llegaron las autoridades especializadas, Comisión Nacional de Búsqueda. Indican que a su juicio podría haber más de estos restos dentro de la misma planta tratadora de aguas. Y luego tenemos esta nota de último momento que en Miami arrestan al actor cubano de telenovelas de Televisa, Pedro Moreno. Esto en Florida, en el estado de Florida. Lo acusan de robo con violencia. Este actor actualmente, no está trabajando porque ya está grabado, pero lo que están transmitiendo en el Canal 2 es una telenovela de él. El artista es conocido por sus participaciones en El rostro de Analia, supongo que era Amalia, ¿no? Una familia con suerte y Me declaro culpable. La agencia F es la que anunció esto, robo con violencia doméstica. Por su parte, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación del Condado de Miami-Dade difundió la fotografía de la ficha policial sobre detenciones de este actor cubano. En abril, el actor y productor también cubano William Levy fue arrestado por alteración del orden público, por conducir en estado de embriaguez y por allanamiento de propiedad ocupada.
Con 44 años de edad, fue llevado a la cárcel principal del condado de Broward, situado en Ciudad Fort Lauderdale. Yo no sé qué tiene últimamente los actores que terminan en prisión allá en el estado de Florida. También es el caso de otro que ahorita no me acuerdo cómo se llama, Pablo Lyle creo que se llama, un actor de telenovelas que está en prisión por haber golpeado a una persona de la tercera edad, que derivado del golpe que le dio por un problema vehicular, murió. Y entonces, pues ahora es homicidio. Momento de hacer nuestra primera pausa. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Momento de continuar. Bueno, aquí algunas personas dicen es que siempre tuvieron alma de delincuentes, los actores estos. Pudiera ser, ¿no? Lo que sí es que había algo de muy falso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de William Levy, lo mismo que Eduardo Verástegui, andaban por ahí como queriendo presentarse como católicos. Bueno, Eduardo sigue con sus aspiraciones de manipulación política diciendo que es católico, cuando es una evidente falsedad. Él es un masón que asiste a una logia de rito yorquino en el estado de Utah, junto con este mormón, que los mormones pues es una secta creada por sociedades secretas, por satanistas. No es católico. Están ahí en esta organización, en una logia templaria. Los grados más altos dentro del rito yorquino pues son los de caballero templario, que hace referencia a toda esa mala escuela de una orden militar de la edad, se puede decir edad media, 1306, 1307, cuando fue abolida. El mito de que el viernes 13 es un día de mala suerte, pues es porque es el día en que se desintegra dicha organización criminal, sectaria, con ritos muy perversos, que todo lo que hacían los templarios, hoy lo puede usted confirmar porque es lo que nos está estallando en la cara, con todas esas orgías gay, todos esos rituales satánicos, la proliferación de organizaciones de izquierda, es lo que ellos legaron. Ya desde ese entonces, desde 1300, querían hacer todo eso. Y el Papa Clemente V los detuvo. Ya con anterioridad les presenté un programa extenso del documento que tengo en latín, y lo pasamos al español, Vox in excelso, cuál fue la condena del Papa Clemente V para disolver la orden de los caballeros templarios. Que, contrario a lo que muchos piensan, pues los templarios siguieron existiendo como una sociedad secreta. Posteriormente tendrán este nombre de masonería y muchas otras organizaciones de culto sectario como los Rosacruz. Y aunque suene sería una excelente película, esto que es real, sería un excelente, algo fabuloso llevarlo al cine, cómo es que esta sociedad secreta ha seguido conspirando contra la iglesia durante todos estos siglos, desde el 1307 hasta el presente.
Bueno, pues entonces vamos con 4 notas rápidas. Tras denuncia ciudadana aseguran presunta droga en el ejido de Los Cascabeles, esto en Costa Rica, Culiacán, en Sinaloa. Personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, abordaron el tema. Encontraron pues unas cajas con aparente hierba verde y pues otras bolsas. Todo parece ser que son bolsas de marihuana. Luego tenemos esta otra en Culiacán. Grupo interinstitucional asegura un vehículo robado con casquillos percutidos y puntas de acero en su interior. Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, la Fiscalía, pues aseguraron un auto que tenía reporte de robo, presentaba impactos de bala, cartuchos percutidos y puntas de acero. También tenemos esta otra. Distintas fuerzas de seguridad destruyen 23 artefactos explosivos, por no decir bombas, asegurados en Culiacán y en Choix. Elementos especializados, bueno, pues de la Guardia Nacional destruyen estos artefactos. La célula contra explosivos de la Guardia Nacional realizó la destrucción de un objeto de 33 centímetros de longitud por 4 centímetros de diámetro, que es explosivo, que fue localizado en colinas de Tamazula, Culiacán. Y también encontraron pues otro similar en el Guayabito, en Choix. Supongo que es como una especie de bomba artesanal, no sé qué, 33 centímetros por 4 centímetros de ancho o de diámetro. Parece una especie de cilindro, ¿no? Así es, como de estas bombas artesanales que se hacen con tubo. Y por último, asesinan a hombre a balazos en Las Quintas, esto en Culiacán, Sinaloa, a unos metros del Malecón Viejo. Esto ocurrió sobre la banqueta de la calle Segunda, Guanajuato, Colonia Las Quintas, tan solo a unos metros de Boulevard Niños Héroes, mejor conocido como el Malecón Viejo. Minutos antes de las 7 de la mañana del jueves, un hombre, quien por el momento no ha sido identificado, fue privado de la vida con impactos de arma de fuego. Y esa es la situación de Sinaloa en medio de la guerra entre los Chapos y los Mayos. ¿Qué tiene el día de hoy el periódico La Derecha Diario? Vamos con las principales portadas. Bueno, pues la Derecha Diario dice: Sheinbaum recibirá nuevo embajador Ron Johnson el próximo lunes en el Palacio Nacional. El nuevo embajador llegó a México durante este jueves 15 de mayo en un claro mensaje a México por parte de Donald Trump sobre la necesidad de acabar con los cárteles de la droga. ¿No? Pues los mensajes ya son más que claros. No es esto, sino todos los otros mensajes que ha dado el gobierno de Donald Trump. Usted, el gobierno de México, tiene una alianza inaceptable con los cárteles de la droga. Se lo dijeron claramente. Vamos entonces con este tema. Ya llegó Ron Johnson, nuevo embajador de los Estados Unidos en México. Las cosas están cambiando muy rápidamente y todo parece indicar que es para bien. Preocupada, sí, la foto es realmente muy ilustrativa porque sí está preocupada Claudia, porque se le acaba los pretextos, la posibilidad de proteger al narcoexpresidente López Obrador. Se le acaba la posibilidad de encubrir a sus hijos y ella misma pues peligra con ser procesada y enviada a una prisión en los Estados Unidos por colaboración en terrorismo. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras? Pues está condenado a 40 años de prisión. El nuevo embajador llegó a México. La llegada del nuevo embajador estadounidense Ronald Johnson no es casualidad. Designado por el gobierno de Donald Trump, su perfil parece un claro mensaje al gobierno de Claudia Sheinbaum
Washington no confía en la estrategia contra el crimen organizado por parte de Sheinbaum. La presidente anunció que el próximo lunes se reunirá en breve con él en Palacio Nacional. En la cita participan otros diplomáticos que entregarán sus cartas credenciales. Sheinbaum afirmó que la reunión será de carácter general, enfocada en la coordinación entre socios y países amigos. Sin intención de hablar del narco, pues Sheinbaum evitó adelantar de qué se hablará. Obviamente que se hablará del narcotráfico, es lo que importa a Estados Unidos. Habrá oportunidades, declaró, dejando el tema en manos del canciller Juan Ramón de la Fuente. Sin embargo, el silencio es elocuente. La ausencia de una postura firme contra los cárteles de la droga por parte de Morena es lo que ha irritado más a los estadounidenses. El cargo de Johnson que asume, saben ustedes que siempre todos los embajadores de Estados Unidos pues han sido agentes de cambio y de influencia en México. Siempre. La misma criminal revolución mexicana pues fue impulsada por el embajador Sherburne Gillette Hopkins. Los destrozos del 68 igualmente fueron impulsados por la embajada de Estados Unidos. Eso así nos fue con todos los gobiernos de signo masón. Así nos fue con todos los gobiernos Illuminati de Estados Unidos. Pero ahora llega un buen presidente que es Donald Trump y no puede ser de otra forma que haya una influencia igualmente favorable en México y en todo el mundo. El cargo de Johnson estaba vacante tras la salida de Ken Salazar como embajador de Estados Unidos en México por el Partido Demócrata. Ex miembro de la CIA y un boina verde como diplomático o agente, cuestiona a la derecha diario. Pues no suena muy coherente, ¿verdad? Una persona con un perfil así. Ronald Johnson no es un diplomático cualquiera, cuenta con 20 años en la CIA, Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y con fuerzas especiales en el Ejército de Estados Unidos. Su historial es claro, pues es experto en operaciones encubiertas, estrategia militar, lucha contra el crimen transnacional. Su paso como embajador de El Salvador durante el primer mandato mostró su cercanía con los líderes fuertes de derecha como Nayib Bukele. La llegada de Johnson coincide con un controversial operativo en Sinaloa. El ICE presumió haber desmantelado 3 narcolaboratorios de drogas en territorio mexicano. Y también el decomiso histórico de la Fiscalía de Estados Unidos, dirigida por Pam Bondi, en que detuvieron pues el decomiso más grande, ¿no?, de fentanilo. Reciente del gobierno de Trump es el más grande. Tanto la Embajada de los Estados Unidos en México como Sheinbaum aseguraron que las imágenes eran falsas y que no hay agentes estadounidenses operando en territorio nacional mexicano. Ella tiene que negar esto porque si no, pues vienen los narcos, ¿no? Y le reclaman directamente: ¿qué has hecho? ¿Por qué has permitido que ingresen los estadounidenses? Veamos qué dice en esta parte. Dice: el gobierno de Trump parece decidido a tomar cartas en el asunto. México ha sido incapaz de frenar el avance del narco y Morena en particular ha demostrado una preocupante pasividad ante los cárteles. Con Johnson, Estados Unidos podría estar preparando una estrategia más frontal en territorio mexicano. La desconfianza hacia el gobierno de México es evidente, pues desde que estaba López Obrador no le informaban nada de sus operaciones, y yo digo que con justificada razón. Con justificada razón no le informaba nada, pues él es un vaso comunicante, él es un aliado de los cárteles de la droga, no tenían por qué informarle nada. Nada de lo que estuvieran planeando hacer era conveniente que se enterara. Bueno, pues esto es con lo que vamos a comenzar y vamos a un anuncio. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán.
Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Pues ha llegado el momento de continuar con las portadas. Vamos con las principales portadas de circulación nacional y vamos preparando también ya parte de nuestro resumen. El periódico Diario de Yucatán dice: alerta por las remesas. Oposición y oficialismo rechazan posible impuesto en los Estados Unidos en envíos de dinero en un 5% como ha propuesto el Partido Republicano, el partido de Donald Trump. La iniciativa, dicen aquí en México, es discriminatoria y abusiva. Pareciera que pues los gobernantes de México no se ponen a ver, no detectan que hay lavado de dinero en el envío de remesas de Estados Unidos a México. Diputados de todas las fracciones parlamentarias manifestaron su rechazo a la propuesta del legislativo de Estados Unidos. Recordemos que son migrantes ilegales y que están trabajando ilegalmente en territorio estadounidense. Dice Trump que bueno, pues deberían de pagar algo de eso, ¿no? De ese dinero que están generando en Estados Unidos de forma ilegal. Representantes de Morena, pero también del PAN, qué raro, ¿no? Del PRI, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, del Partido Movimiento Ciudadano en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, coincidieron en que es discriminatorio y abusivo. No solamente es contra, bueno, no solamente será un descuento a las remesas de México a Estados Unidos, sino también de otros países. Principalmente se envía dinero a la India, por ejemplo. Muchas personas son migrantes ilegales indios trabajando en los Estados Unidos y envían fuertes sumas de dinero a la India. El periódico El Sol de México el día de hoy cae una exmagistrada por el caso de la desaparición y asesinato de los 43 delincuentes de Ayotzinapa vinculados al narco. A una nota de Aldo Cañedo, José de Jesús Dorantes y Abel Miranda. Dice: la expresidente del Tribunal Superior de Justicia presuntamente ordenó que se borraran videos del Palacio de Justicia durante la noche de Iguala. La expresidente de ese tribunal se llama Lambertina. Lambertina N. fue detenida ayer por su relación en el borrado de videos. La exmagistrada fue detenida por agentes federales en su domicilio ubicado en la colonia Rufo Figueroa, al norte de Chilpancingo, Guerrero. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal AIC y la Coordinación Nacional Antisecuestros, conocida como CONACE, trasladaron a la exmagistrada a bordo de una ambulancia porque presentó complicaciones de salud al momento de su detención. La extitular del tribunal fue señalada por madres y padres de los 43 delincuentes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos pues ya hace tiempo, ¿no? Y representó un gran escándalo, un escándalo financiado por mafias internacionales para manipular la política interna del país y garantizar que el narcotraficante López Obrador llegara a la presidencia. En su momento, el mismo López Obrador utilizó para mucho lucro político, pues el caso Ayotzinapa, cuando era algo ilógico porque habían masacrado más personas en otras partes del país. ¿Y por qué particularmente destacar a los criminales de Ayotzinapa? Digo, sin que yo sea cruel, sin que diga que sus vidas no importaban, claro que importaban, pero pues se dedicaron a delinquir. Estos jóvenes ya mayores de edad, muchos de ellos,
se dedicaron a ser criminales, asaltantes, grupos de choque de la extrema izquierda narcotraficante de México. Y los asesina precisamente otra facción rival, gente de Andrés Manuel, gente del PRD, narcotraficantes ligados al PRD, en ese entonces de Andrés Manuel López Obrador, que era el dirigente. Y bueno, borraron los videos. Ahora la pregunta es, ¿qué había en esos videos? Porque a lo mejor había personas que ahora forman parte del gobierno de Sheinbaum implicados, como es el caso de Omar García Harfuch, que era colaborador de Genaro García Luna, y son todos estos narcopolicías que tiene el régimen para matar, para extorsionar o robar a distintas personas de la vida pública, ¿no? A reprimir movimientos sociales, activistas, etcétera. Para variar, y pese a que hay mucho tráfico en la Ciudad de México, la organización delictiva CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ya prepara nuevas marchas. Exigen que se destruyan todas las reformas educativas para que ellos sean los únicos que manden, puedan robar abiertamente los recursos de la educación pública. Y pues Claudia Sheinbaum está dispuesta a darles ese poder. Desde ayer, agremiados a esta organización comunista, se plantaron ante el Zócalo, en las calles aledañas, previo a los bloqueos y manifestaciones anunciados para hoy en varios puntos de la ciudad y del país. Lo que hace falta es que les echen al ejército, que los muelan a palos a todos estos criminales que no se dedican a simplemente exigir dinero que no trabajan, sino además a pervertir a la infancia, a privarlos de una educación de calidad. Pero eso no lo va a hacer Sheinbaum porque son criminales de su mismo signo político. El día de hoy Reforma tiene en portada: concentran 5 estados el 40% del envío de remesas. El 40% de los recursos de las remesas que envían mexicanos al territorio mexicano, a México, son principalmente a Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Chiapas y Ciudad de México. Y esto nos habla de remesas que pueden ser incluso lavado de dinero de los cárteles de la droga. De acuerdo con el Banco de México, esas 5 entidades recibieron en el primer trimestre de este 2025 aproximadamente 14.364 millones de dólares desde los Estados Unidos. Reforma también tiene en su portada: desquician a morenistas en homenaje al terrorista José Mujica. Dice, lo que estaba programado como un homenaje al fallecido presidente de Uruguay, José Mujica, se convirtió en un cruce de acusaciones entre la panista Lili Téllez, que por cierto ya denuncia los crímenes de la masonería, afortunadamente. Es la única política del Partido Acción Nacional que he escuchado hablar contra la masonería cuando Ricardo Monreal atacaba al Papa León XIV. Y los morenistas Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, quien es masón de la Logia del Valle de México, de una sociedad ocultista. Durante la sesión permanente, la legisladora reprochó las incongruencias en Morena y arremetió contra el coordinador de Morena, a quien acusó de huachicol fiscal y de viajar en primera clase a París. Viajó a Estrasburgo. Ustedes nada más andaban con palabritas a Mujica, dice, pero viven en la incongruencia. Los viajes en primera clase a Adán Augusto López. Además, sus crímenes, como el huachicol fiscal, criticó fuertemente Lili Téllez en su intervención. Diputados del partido narcotraficante Morena han ignorado el llamado de Andrés López Beltrán, quien por cierto ayer eliminó todas sus publicaciones de su cuenta de X. El hijo de Andrés Manuel López Obrador pidió a los 234 legisladores volcarse a Durango para afiliar y hacer trabajo electoral en ese narcoestado controlado por la Malliza. Solo 46 diputados de Morena lo atendieron.
Por tanto, pues se dice que no tiene poder sobre el partido que fundó su padre, el expresidente narcotraficante Andrés Manuel. De acuerdo con fuentes consultadas por el Universal, muchos de los legisladores solo enviaron representaciones o colaboradores para que ellos pudieran quedarse en sus entidades. Además, López Beltrán ha sostenido reuniones previas con la cúpula del partido en la entidad, en las que se ha advertido que hay desconfianza a él, porque lo ven obviamente que es una persona que viene de fuera y que defiende pues los intereses de otras mafias a las que ya están en Durango. Avanza en Estados Unidos plan de grabar las remesas. Se estaría cobrando el 5% de todas las remesas que envían a México los migrantes ilegales. Hay algunos que consideran que es justo, que es injusto. Tendríamos que ver si se estaría agregando a lo que ya cobraban, ¿no? Porque con anterioridad sí había un impuesto para poder enviar dinero de los Estados Unidos a México. Hay que recordar que los que principalmente mandan dinero a México a través de prestanombres son los cárteles de la droga. Así que la estrategia para recuperar parte de este dinero de Donald Trump, un 5%, no parece ser tan mala. Vamos con el periódico El Debate. Sinaloa se une y recauda más de 1 millón de litros de agua. El narcogobernador Rubén Rocha Moya y la expresidente del sistema DIF, Eneida Rocha, ponen en marcha la colecta para distribuir en comunidades con más sequía 1 millón de litros de agua. Pero del combate al narcotráfico, nada. De detener a los que drogaron a 14 niños con metanfetaminas el día del niño 30 de abril, nada. De detener a los que asesinaron, a los narcotraficantes que asesinaron en Badiraguato a 2 niñas, a Alexa y a Lady, tampoco, absolutamente nada. El narcogobernador Rubén Rocha Moya aparece en la lista de Marco Rubio de objetivos a detener, por ser colaboradores o cómplices operativos de los cárteles de la droga mexicanos. Así que no cante victoria. Además que el partido narcotraficante Morena en el estado de Sinaloa, pese a la sequía, se niega a declarar declaratoria de emergencia por desastre natural, que es la sequía. El periódico Milenio tiene en su portada: arman 7 costosos abogados defensa de exlíderes de los Zetas en los Estados Unidos. Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exlíderes de los Zetas, enfrentan proceso penal por múltiples cargos de narcotráfico, lavado y empresa criminal continua. Claudia Sheinbaum dice que no quiere intervenciones en México. Los hermanos Treviño, Z40 y Z42, incluyen a experimentados litigantes que cobran hasta $1,500 por hora. ¿Quién fuera uno de ellos? $1,500 por hora. Y uno representó a un exmandatario. Bueno, digo quién fuera ellos que tienen esos recursos, pero cuando ves a quienes defienden, pues no quieres llevar esa clase de casos. El Vaticano, el Papa dio audiencia al tenista italiano Yannick Sinner, cuyo apellido en inglés significa pecador. Sheinbaum borra artículo de la discordia y deja veto a la propaganda extranjera. Bueno, pues ella dice que va a seguir imponiendo su veto, o sea, la censura, contra comerciales que contrate Donald Trump para pedirle a los mexicanos que no ingresen de forma ilegal a los Estados Unidos. Para Sheinbaum, decir que van a ser deportados, advertirles, para ella es un delito. No sabemos por qué. Porque yo creo que ella obedece también a los traficantes de personas, ¿no? Y ella, como judía atea y comunista ligada a Rockefeller, pues ella es una fiel seguidora de la migración ilegal contra naciones occidentales. Rechazo unánime al plan republicano de cobrar 5% del monto que se envíe, calcula el senador Miguel Márquez, que de aprobarse la iniciativa en Estados Unidos se retendrían 5.500 millones de pesos de los guanajuatenses. Pues es que es discutible si ese dinero es realmente suyo, ¿no? Porque están trabajando de forma ilegal a un país que ingresaron de forma ilegal. Entonces, no sé, y yo creo que la gente debería de bajar un poco la voz, porque qué tal si por estar insultando a Donald Trump
dice que les va a quitar el 50% de las remesas. O hasta más podría ser. Porque de esa forma se dejaría de promover la migración a los Estados Unidos de esta forma. Entonces, mucho cuidado, ¿no? O sea, es que con el tiempo las personas como que se adecuaron a hacer todo chueco, a hacer todo ilegal. Y ahora piensan que hasta es su derecho. Pero estamos muy mal en ese aspecto porque la gente no logra comprender que fue un error todo esto. No tenía por qué ocurrir todo esto de la migración, ni trabajando allá ilegalmente, ni enviando remesas de esta forma. Además que ninguno de los políticos mexicanos está hablando de lavado de dinero del narco con remesas. Rechaza el Partido Acción Nacional despenalizar el descuartizamiento y asesinato de niños por aborto. Desecha por mayoría en la Comisión de Justicia 3 iniciativas sobre el aborto. Van 8 en los últimos 25 años y podemos esto pues celebrarlo, aplaudirlo del Partido Acción Nacional en Guanajuato. Esperemos que sigan defendiendo la vida, que sigan oponiéndose a los asesinatos, a las masacres de Claudia Sheinbaum, porque ella es una fiel partidaria del asesinato de niños por aborto. Si no quieren tener embarazos no deseados, perdonen la expresión, no estén fornicando, ¿no? Pues eso es lo primero que hacen algunas chicas adolescentes y algunos tipos irresponsables, ¿no? Si no quieren tener hijos, pues entonces no anden haciendo esa clase de cosas. A mí me decían, me comentaban que hay procesos de esterilización. Tampoco creo que sea eso correcto. Es un atentado contra la dignidad humana. Pero sí, ese es el asunto. La fornicación lleva a embarazos no deseados. Preocupa a la ofensiva de Estados Unidos la decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de los capos, de los mallitos. Abre la puerta para una posible intervención militar en México. Nos pasamos rápidamente a la jornada que dice: Comité de Medios y Árbitros aprueba la propuesta de gravarlas con 5%. Avanza impuesto a las remesas, al dinero que envían mexicanos de Estados Unidos a México, en la Cámara Baja de los Estados Unidos. El plan pasará al Pleno de los Representantes, después al Senado y a la mayoría republicana. La medida abulta la carga tributaria de los indocumentados, que es mayor a la de los ricos. De avalarse, dice, pegará sobre todo en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca, que son estados gobernados por los cárteles de la droga. Es que todo esto tiene un porqué. No fue algo al azar, todo tiene un porqué. Participan agentes de aduana en operativo en México. Dice la embajada: la legación estadounidense y el Servicio de Inmigración difundieron imágenes del desmantelamiento de 3 narcolaboratorios en el estado de Sinaloa. Destaca que la acción forma parte del esfuerzo conjunto para rastrear los envíos de precursores químicos. Se incrementó en un 30% en abril el número de paisanos que intentaron cruzar de forma ilegal a los Estados Unidos. Datos oficiales del gobierno de Estados Unidos indican que los esfuerzos antimigratorios de Trump pueden no ser tan efectivos a largo plazo, pues nuevamente están intentando ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Esto tiene sentido con el hecho de que en México cada vez las cosas están peor económicamente por las propuestas, por la política de Claudia Sheinbaum, que en realidad pues ella solamente sigue el guión que le dejó Andrés Manuel. El periódico El Financiero: México seguirá competitivo pese a la revisión del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Citi dice que es difícil que Estados Unidos pueda desviar recursos de otros usos para producir manufactura de bajo valor. Anticipan crecimiento del 20% por políticas públicas y crédito. Eso en cuanto a vivienda, solamente en cuanto a vivienda. Reunión por la paz: Zelensky dice que está listo para la cita en Estambul. Rusia envía a Medinsky como representante de Putin. José Merino: reforma de Telecom busca regulación justa. Niega que sea censura. Es censura.
Vamos con entonces el economista y el informador para finalizar con este bloque. Supera impuesto a remesas primer obstáculo en el Congreso de Estados Unidos, o sea que pese a la oposición de los demócratas avanzó. Con las nuevas tecnologías, los connacionales buscarán alternativas para mandar recursos a sus familias, es lo que dicen especialistas, que se van a salir de los canales convencionales para no pagar este impuesto. La desaceleración de la economía de Estados Unidos puede resultar más preocupante que el mismo cobro. Perforación de pozos en el primer trimestre en su nivel más bajo desde 1995. Se refiere a la destrucción de Pemex por Claudia Sheinbaum. Recordemos que aquí la nota importante, la nota que va a reinar yo creo que todo este año, es que Donald Trump ha exhibido que Morena y el cártel Jalisco Nueva Generación se dedican a robar petróleo de Pemex y lo venden en países como Turquía, Japón, India y África. Es algo brutal que en tanto Sheinbaum y López Obrador mentían diciendo que estaban rescatando a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad, en realidad se estaban robando todo, junto con el cártel Jalisco Nueva Generación. Periódico El Informador. Reacción del C5 es insuficiente para detener a sicarios. Con el sistema de videovigilancia se siguió a los asesinos del político priista Luis Armando Córdoba y la influencer Valeria Márquez, pero siguen las investigaciones. La influencer que mientras estaba haciendo una transmisión le dispararon. En redes sociales circulan muchos rumores acerca de este caso. De hecho vamos a ir ahorita a revisar qué es lo que dice. Sobre el asesinato de Valeria he compartido una publicación de Arturo Villegas en que todos comparten un comentario anónimo. No me gusta trabajar con fuentes anónimas, pero tiene sentido lo que dice. No quiero que esta narrativa sea la que ustedes crean que es la definitiva de por qué fue privada de la vida, pero creo que es la más creíble, es plausible. Posibles causas del atentado directo contra la influencer Valeria. Su perfil fiscal era abultado y anormal para una persona de su edad y sobre todo de sus ingresos. Es parecido al perfil financiero de los políticos de Morena que han sido asesinados, que tienen de pronto pues unos ingresos económicos enormes y no cuadra, ¿no? No cuadra con lo que se dedicaban, con dónde vivían. Es porque es robado o es dinero del narcotráfico. Vamos con esto. Dice Arturo Villegas. Encontré este comentario sobre el asesinato de Valeria Márquez y hay algo de razón. Y pues al final, la línea de investigación de la Fiscalía de Jalisco tiene reportes preliminares sobre una relación amorosa que tenía o tuvo la joven con un líder criminal. Con un capo, dice. Hasta donde sé, Valeria no era mala persona, ni se dedicaba a actividades ilícitas. Obvio, no merecía ser asesinada, pero ¿por qué? Dice una grosería, muchas mujeres bellas tienen que involucrarse con gente peligrosa. Es un patrón que se repite mucho en México. Pues relativamente hermosa, ¿no? A mí me parecía una belleza muy artificial, el cabello oxigenado, pintada. Es una mujer muy superficial. En paz descanse. No debía de morir de esa forma. Sergio Moreno dice, ¿por qué les cuesta tanto aceptar las cosas como son? ¿Por qué se ofenden por los comentarios? Dejen de romantizar esta vida y este destino para las mujeres. Ella tenía su negocio hace ya un año, o sea, que desde los 22 ya era dueña de un negocio grande en zona Valle Real, con un auto del año, viajes por el mundo, sí, ya vi las fotografías de sus vuelos en jet privado, bien operada, evidentemente estaba totalmente operada, y con carrera. A los 22 años, ¿quién, dice una grosería, puede lograr eso si ni los estudios has terminado a esa edad? Por favor, vean su contenido y las amistades. Es de las que se rodea
Se metía con gente que no debía y es el resultado. Pregunta, ¿lo merecía? Claro que no. No se le desea la muerte a nadie. Pero si sigue aspirando a este tipo de vida, es lógico que tarde o temprano les pase algo trágico. Y las únicas mujeres que les ofenden estos comentarios son las que viven igual, viajando por el mundo disque de emprendedoras, pero nadie sabe de qué, y nunca suben al patrocinador. Dejen de meterse con cualquier idiota solo porque les ofrezca una vida de lujos y operaciones, supongo que se refiere a operaciones estéticas, porque todo tiene precio. Ahí está. Y no, pues no faltan los que critican severamente a quien emite estos comentarios. Les digo, o sea, el perfil financiero de Valeria Márquez, pues es completamente anormal. Por último, con relación al informador, dice Agencia de Estados Unidos y Fiscalía desmantelan 3 narcolaboratorios más en Sinaloa, lo que ya habíamos comentado. De ferreterías a centros comerciales, el legado del empresario Leopoldo Amutio de Diego. El icónico empresario falleció este miércoles, dejando tras de sí mucho más que un legado de ferreterías calzada. Su nombre está inscrito en el tejido económico y urbano de Guadalajara, ciudad a la que adoptó y terminó adoptándolo desde que era apenas un recién nacido. Originario de Mazatlán, Sinaloa, en el seno de una familia española, se dedicó al comercio. Amutio llegó a Jalisco por razones médicas. Sin embargo, lo que parecía una visita temporal se convirtió en destino. Desde entonces, no solo echó raíces, sino que ayudó a construir en este suelo, pues un negocio firme que seguramente también daba trabajo a otras personas. No tengo pues no lo conocí, no sé bien de qué empresarios ni de qué ferreterías nos están hablando, pero Leopoldo Amutio, sí me parece que el apellido Amutio en alguna ocasión lo escuché. Y no tengo un juicio ni a favor ni en contra porque es alguien que no conozco y digo pues que en paz descanse. Vamos con la portada de Excelsior. Dice Vladimir Putin, presidente de Rusia, planta a Zelensky. El presidente de Rusia no está en la lista de invitados a las negociaciones del gobierno que asistirán a una mesa de paz con Ucrania en Estambul, Turquía. Pues la información es dudosa, muy dudosa. No sabemos si es un... Putin no quiere salir de Rusia, cree que todo es un plan para arrestarlo y a lo mejor no está equivocado. Como titular principal dice, hay menos muertes por sobredosis. Estados Unidos disminuye crisis por el fentanilo. Durante 2024 fallecieron 80.391 personas por sobredosis, 27% menos que el año previo 2023, y el menor nivel desde el año 2019, reportaron las autoridades sanitarias. Pero eso no quiere decir que el problema esté solucionado. Estamos hablando de que más de 80.000 personas mueren. Detienen a exmagistrada por caso Ayotzinapa, mucho que aprender. Es que estamos, por cierto, en el día, se dice que este día 15 de mayo es el día del maestro, ¿no? Y entonces, yo tengo que reiterar que los criminales de la CENTE no son maestros. Y que ellos piden recursos para enseñar cosas que no sirven en la vida laboral, en la vida profesional. Ellos únicamente se dedican a enseñar odio de clases, marxismo, homosexualidad, aborto, drogas, ¿no? Porque también existe la alianza de Morena con los cárteles, extorsión sindicalista, chantajes. Eso es lo que predica la CENTE. Y con maestros así, mejor que no existan. El periódico La Prensa dice, falla Metro. Pues sí, falló otra vez la línea B del metro. Por segunda ocasión, la línea B del metro presenta fallas y cientos de usuarios fueron desalojados de los vagones y tuvieron que caminar por las vías. Es parte del desastre de Morena en la Ciudad de México.
Griselda es una de las casi 300 conductoras de autobús de RTP. Comenzó hace 17 años, no cuando tenía 17 años. Podrán tipificar como delito los pinchazos para suministrar sustancias o drogas. Piden prisión de 2 a 5 años de prisión. Muy ligero, ¿no? Son delitos contra la salud y Sheinbaum no quiere darles las penas debidas. Y no hay detenidos. Y se incrementaron ya los pinchazos en el metro. Detienen a expresidente del tribunal, bueno, ya saben, caso Ayotzinapa. La docencia me eligió a mí, Judith Castillo, con 30 años, como maestra de primaria y de universidad. Seguramente no forma parte de la CENTE. Vendrá comercio informal al menos 50% de las reglas el día del maestro con comercio. La CENTE alista movilizaciones contra México. Por 2,000 pesos legalizan ganado ilegal en el mercado negro. Parte de la crisis de que Estados Unidos no quiere comprar ganado a México es porque Claudia Sheinbaum permite que ingrese ganado con gusano barrenador por la frontera sur de México, además de delincuentes, migrantes venezolanos, colombianos, hondureños, que ella permite que se establezcan incluso en territorio nacional mexicano, haitianos, etc. Es una crisis, la destrucción que ha hecho Claudia Sheinbaum también trayendo productos chinos, etc. Productores denuncian el traslado de bovinos por México con certificados falsos, certificados y aretes que les ponen en las orejas a los animales falsos. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en Benemérito de las Américas, un productor puede emplear 100 documentos, 100 aretes de igual número de animales para legalizarlo, a pesar de que vienen de Guatemala y no cumplen con pues las especificaciones necesarias de salubridad. A pesar de las alertas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador suspendió en el año 2022 las regulaciones para la importación de carne y ganado vivo. Vamos ahora con una aparente noticia favorable, y es que acaban de eliminar un artículo ambiguo dentro de la ley de censura a las telecomunicaciones, a estaciones de radio, redes sociales, que pretendía imponer Morena. El gobierno reitera, dice que no restringirá la libertad de expresión. El gobierno de México desapareció ya un artículo en el que se decía que una agencia digital podía censurar el Internet. José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, explicó que la medida busca despejar cualquier duda sobre las intenciones del Ejecutivo. Claudia Sheinbaum desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, que fue el que nos permitió bajar las tarifas de precio de todo lo que robaba Carlos Slim, que es socio del partido narcotraficante Morena, y lo sustituye por esta supuesta agencia de transformación digital, que es, en estricto sentido, y seguirá ahí, para censurar el Internet, censurar las televisoras y las estaciones de radio. No importa que hayan quitado el artículo. Eso es un avance, pero el hecho de que exista esa agencia representa una amenaza contra los derechos de todos nosotros a la libertad de expresión. Tratan de revertir la reforma judicial, impugnan ante la Suprema Corte de Justicia del Estado los cambios estatales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Ejecutivo Federal promovieron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra los cambios constitucionales en materia judicial de la llamada reforma a la Yucateca. El recurso se presentó en abril y fue admitido el 8 de mayo. Cuestiona los cambios que dieron origen al proceso electoral para nombrar magistrados. La controversia gira en torno a la integración parcial del nuevo Tribunal Superior de Justicia, ya que se elegirá a 9 de los 15 magistrados, dejando a 6 en funciones hasta 2026, lo que, según los promoventes,
contraviene las reformas federales que exigen la renovación total de los magistrados. Y bueno, pues no salimos de malas noticias. Probablemente en este sentido la narcorreforma judicial pues es lo que garantiza que los narcotraficantes lleguen a ser jueces. Quitan jefes aduanales por nexos con el robo de combustible. 3 funcionarios del puerto y de la aduana de Tampico fueron retirados de ese cargo tras el decomiso histórico de 10 millones de litros de huachicol el pasado 19 de marzo. Entre ellos está el director de finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico, conocido como Francisco Javier Antonio Martínez. Su baja ocurrió el pasado 2 de mayo, 4 días después de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, junto con el periódico Reforma, revelaran que era socio de los dueños de una corporación, Intansa, la empresa que incorporó el huachicol asegurado a finales de marzo. Morena está en desesperación total. Bueno, pues el periódico El Universal tiene el día de hoy: Sheinbaum reclama a Estados Unidos por negociar con narcoterroristas, critica que el Departamento de Justicia haya pactado con Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, para proceder contra el cártel de Sinaloa en México y contra sus socios, que serían los políticos de Morena, incluida la misma presidente Claudia Sheinbaum. Exige no usar el tema como pretexto para tratar de intervenir en México. Sheinbaum se ve ya francamente muy desesperada, muy aterrorizada. Hoy son los últimos días en los que podría ella estar gozando de libertad debido a los crímenes que ha cometido, a los pactos criminales que realizó con grupos criminales de la droga. Yo creo que nunca pensaron que esta situación pudiera llegar, pero llega, gracias a Dios. Reclamó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que lleve a cabo negociaciones con los narcotraficantes, solo que no dice que estos narcotraficantes están detenidos y que los pactos que tenía Morena o Claudia Sheinbaum pues era para traficar droga, para entregarles el control del territorio nacional mexicano, en tanto que Donald Trump los tiene detenidos y pacta con ellos desarticular los cárteles de la droga mexicanos. Dice: ¿Cómo declaran terrorista?, critica Sheinbaum. O sea, porque ellos han dicho que no negocian con terroristas, expresó la mandataria y demandó respeto, colaboración y coordinación. Es un hecho que cuando han cancelado las visas de los narcogobernadores de Morena, pues el gobierno de Donald Trump nunca le ha informado nada a Claudia Sheinbaum, ni tampoco de las operaciones que realizan en México, porque sencillamente no le tienen confianza. Añadió que Washington no está compartiendo información y exigió no usar como pretexto la definición de un grupo de delincuencia organizada como terrorista para tratar de intervenir o de tener injerencia en territorio nacional mexicano. Por su parte, Omar García Harfuch dice: Ovidio está en Estados Unidos, lo detuvieron 100% autoridades mexicanas, el ejército, donde perdieron la vida elementos. O sea, como reclamando que ellos hicieron algo, pero no han detenido a Iván Archibaldo Guzmán Salazar ni a ninguno de los otros hijos del Chapo Guzmán. Pues así se miran las cosas, se mira un poco complicado el panorama, digo complicado para el narcopartido Morena. Para nosotros las cosas van muy bien. Bueno, pues nos comentaban que en Colombia tienen el problema de que los medios están controlados por una mafia mediática sionista, dirigida por un señor llamado Isaac Gilinski, Zagovics, no sé cómo se diga, o Ragovics probablemente, S-R-A Govics, quien sería el dueño de un conglomerado de medios que incluye la revista Semana.
que la revista Semana pues a veces tiene buenos artículos criticando la dictadura de Gustavo Petro, los abusos que ha cometido, pero otras veces pues como que se modera y exige globalismo o oculta algunas cosas del gobierno de Petro. Entonces esa es la desconfianza que tienen los colombianos, pero pues sí son medios sionistas, hay medios sionistas muy importantes en Colombia. Estoy preparando un escrito sobre el IOR, el Instituto de Obras Religiosas del Vaticano, conocido popular o vulgarmente como el Banco Vaticano, y estoy encontrando cosas muy interesantes, ¿no? Como el hecho de que un sujeto de la mafia de nombre Paul Marcinkus, que era primo de Anthony Luciano Raimondi, sobrino del líder de la mafia italiana judía Lucky Luciano, socio de Meyer Lansky, pues ocupó el cargo de director del IOR entre 1968 al año 2006. Por el mafioso, ahora sabemos que estuvo implicado en el asesinato de el Papa Juan Pablo I, quien intentó auditar dicha institución financiera. Después de su muerte, el Papa Benedicto XVI nombró al alemán Ernest von Feyberg, quien era, por cierto, miembro de la Orden de Malta. Posteriormente se nombró por el Papa Francisco a Gianfranco Mami. Es el último nombrado por el Papa Francisco, pero hay uno anterior a todos estos, incluso al mismo Marcinkus. Hay otros anteriores, no solamente uno, que todos tienen vinculación con la banca Rothschild, incluso tienen vinculación con la reestructuración del Reichsbank, que estaba dirigido por miembros de la élite Illuminati y agentes de Rothschild como los Barbour, como Wassermann o Mendelssohn, o sea, los miembros de la Junta del Banco Central de Alemania, que tienen un documento firmado con el mismo Hitler y con el presidente de Alemania en ese entonces, Paul von Hindenburg, creo que se dice, todos relacionados entre sí. Y nos damos cuenta que el IOR pues poco tiene que ver realmente con el catolicismo, poco tiene que ver con una dirección católica. Estaba pensando, me vale la pena pensar que tras el nombramiento de Ernest von Feyberg para investigar cosas irregulares dentro del IOR, pues se intensifican los ataques contra Benedicto XVI. Una pregunta es si acaso por eso también lo habrán considerado en obligarlo a dimitir. ¿Qué es lo que habrá descubierto? Pues eso todavía no he llegado en esa parte, ¿no? En la revisión. Les comentaba también ayer por la noche que se revela la lista Marco, que incluye los nombres de 44 políticos y militares mexicanos vinculados con el narcotráfico de Morena: Alfonso Durazo Montaño, Alfredo Ramírez Bedoya, Laida Sansores, Rubén Rochamoya, gobernador de Sinaloa, Miguel Ángel Navarro de Nayarit, Américo Villarreal de Tamaulipas, Samuel García de Movimiento Ciudadano en el estado de Nuevo León, que es vinculado directamente con el cártel del Golfo, exgobernadores y líderes del Congreso: Enrique Alfaro de Jalisco, Ricardo Monreal del Senado, Adán Augusto López de la Cámara de Diputados. Y es la crisis total para el partido Morena hoy. Acusan a un líder campesino de ser el autor del asesinato de la candidata morenista en Veracruz, Yesenia Lara. En Francia, 3 encapuchados intentaron secuestrar en París a la hija de un CEO, un director de una empresa de criptomonedas. No es la primera vez, ya intentaron secuestrar a otros, y hay una mexicanización de Francia, así lo refieren los medios, una mexicanización de Francia, y hay muchos motines, robos, ataques en las cárceles de Francia, y principalmente en Marsella. Hace poco causó gran terror el hecho de que quemaran vivo a un joven delincuente. Entonces, pues esos son algunos de los temas que hay ahorita en las noticias internacionales. ¿Qué más? Pues ya no hay nada más que agregar.
Entonces vamos a cerrar por ahora con oración. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Salmo 35. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Oración de San Patricio. Me levanto hoy, por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Me levanto hoy, por medio de la fuerza del nacimiento de Cristo y su bautismo, por medio de la fuerza de su crucifixión y su sepulcro, por medio de la fuerza de su resurrección y ascensión, por medio de la fuerza de su descenso para juzgar el mal. Me levanto hoy, por medio de la fuerza del amor de querubines, en obediencia de ángeles, en servicio de arcángeles, en la esperanza que la resurrección encuentra recompensa, en oraciones de patriarcas, en palabras de profetas, en prédicas de apóstoles, en inocencia de santas vírgenes, en obras de hombres de bien. Me levanto hoy por medio del poder del cielo, luz del sol, esplendor del fuego, rapidez del rayo, ligereza del viento, profundidad de los mares, estabilidad de la tierra, firmeza de la roca. Me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce, poder de Dios que me sostiene, sabiduría de Dios que me guía, mirada de Dios que me vigila, oído de Dios que me escucha, palabra de Dios que habla por mí, mano de Dios que me guarda, sendero de Dios tendido frente a mí, escudo de Dios que me protege, legiones de Dios para salvarme, de trampas del demonio, de tentaciones de vicios, de cualquiera que me desee el mal, lejanos y cercanos, solos o en multitud. Yo invoco este día todos estos poderes entre mí y el malvado, contra despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y alma, contra conjuros de falsos profetas, contra las negras leyes de los paganos, contra las falsas leyes de los herejes, contra obras y fetiches de idolatría, contra encantamientos de brujas, forjas y hechiceros, contra cualquier conocimiento corruptor de cuerpo y alma. Cristo, escúdame hoy, contra filtros y venenos, contra quemaduras, contra sofocación, contra heridas, de tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí,
Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todos los que hablan de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy, por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Es buen momento para darle me gusta, compartir, comentar, suscribirte al canal o volverte mecenas de este programa. Visita el blog hrz-intermedioradio.blogspot.com. Contacto por correo electrónico h.rosales@gmx.us. Descarga la aplicación de ebooks y sigue los últimos audios del programa. Descarga la aplicación de Rumble y sigue el canal en rumble.com/user/HRZ Radio. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.